Hola, Mi nombre es Patricia Zambrano, soy del Ministerio de Igle Kids. mi nombre es Joana Martínez, también pertenezco al Ministerio de Igle Kids. Y te doy la bienvenida a una nueva reunión de amigos. No te desconectes, mantente hasta el final que va a estar buenísimo y por favor participa en nuestro chat en vivo. Hoy estaremos hablando acerca de un tema interesantísimo, cómo sembrar la fe en esta nueva generación. Tu bienestar para nosotros es importante. Por ello te invitamos a cumplir con las regulaciones de tu país en materia de salud y prevención. Al salir de casa, usa tu tapaboca correctamente. Lávate las manos con frecuencia durante 20 segundos y usa gel antibacterial. Evita abrazos y besos. Cuídate y cuida a los tuyos. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Nos importan tú y los tuyos. Estamos contigo a un clic de distancia. Eres parte de la gran familia de Dios, un embajador del cielo en esta poderosa visión. Juntos podemos más. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Hola, bienvenidos a un reto más del Detective Bíblico. Hoy hablaremos de Daniel, conocido como un hombre de sabiduría y principios. Presta atención a la siguiente historia. El rey Nabucodonosor gobernaba sobre el imperio de Babilonia y tenía como prisioneros a todos los israelitas. Entonces, tomó a algunos soldados y les dio la misión de ir al pueblo judío y traer a los jóvenes más sanos, destacados en sus estudios y apuestos, para que sirvieran al rey en todo lo que él quisiera. El rey les dijo a sus sirvientes: asegúrense de enseñarles todos los conocimientos, costumbres e idiomas de los persas y entrénenlos para que sean los más fuertes y puedan servir adecuadamente en mi palacio real. Muy buenas noches, bienvenidos hoy 29 de mayo a esta reunión de amigos online de la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Quien hoy les habla, el pastor Joseph Contreras, como todos los viernes, junto a mi amada esposa y unos invitados excepcionales en la noche de hoy. Así que prepárate, ponte cómodo y abre tu corazón porque Dios va a hablar a tu vida y sobre todo si tienes niños en casa. Así que abre hoy tu corazón para lo que Dios quiere traerte en esta noche. Bueno, son unas invitadas excepcionales, nuestras bellas Flores, hijas de la casa, líderes del Ministerio Infantil, pero quiero que las conozcan por ustedes mismos. Cuéntenos, muchachas, cómo se llaman. Hola, mi nombre es Patricia, soy líder de Igle Kids, soy maestra, tengo 2 niños y bueno, papá nos encomendó esta hermosa labor. Hola, mi nombre es Joana Martínez, pertenezco también al Ministerio de Igle Kids, tengo un niño de 9 años. Para mí es nuevo porque trabajar con niños, soy ingeniero civil, pero bueno, haciendo todo lo más bonito posible para estos niños y para engrandecer nuestra iglesia. Amén. Sí, porque justamente cuando nosotros estamos yo soy contador público y nunca me imaginé que iba a terminar ser pastora, pero hay dones y talentos que uno no conoce hasta que los desarrolla, ¿verdad? Me imagino que te pasó eso, ¿verdad? Cuéntanos, Joana, ¿cómo de pronto de ser ingeniero a ser ahora productora de Igle Kids? Es así, bueno, yo estaba viendo el discipulado de ese día y de repente veo que, bueno, que se están haciendo una cantidad de proyectos, entre esto para trabajar con los niños, que no deben tampoco quedar por fuera, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia. Y de repente escucho Joana y, bueno, sí, que Joana se integre. Y yo pensé que había otra Joana en el grupo. Dije, hay otra Joana que es maestra. No, sí, Joana, la esposa de Miguel. Y, oye, me sorprendí, de verdad me sentí bastante bien. Porque a pesar de que soy bastante nueva aquí en la iglesia, llegué en diciembre, me he sentido bastante cómoda con las actividades. De hecho, antes de venir a la iglesia decía, bueno, ¿qué es lo que hacen en esa iglesia? Sí, sentía como ese llamado de atención y que uno en ese momento no sabe qué es lo que te está sucediendo y que a medida que llegas aquí en la iglesia y empiezas a aprender, sabes qué realmente fue lo que te sucedió y qué fue lo que te trajo hasta acá.
Amén. Definitivamente que Dios se las trae y Dios hace como quiere y cuando quiere, ¿verdad que sí? Esta noche tenemos un tema bien interesante que nació de ayer estar hablando con mi hijo Esteban. Ayer estuvimos un live con mi hijo Esteban, ayer o el miércoles, no, el martes para ser exacto, que con estos días ya uno está ayer, el jueves. El martes tuvimos un live con mi hijo Esteban y saltó una frase que se convirtió en el centro de lo que vamos a conversar hoy, que es: piensa como millennials, pero enseña como centennials. ¿Y por qué? Porque justo la semana pasada, en nuestra reunión de amigos, abordamos ese tema, lo que son los millennials, los que son los centennials, lo que es la generación alfa. Y fue bastante interesante. Si usted no sabe qué son estas generaciones, lo invito a que pueda, después que termine esta reunión de amigos de hoy, devolverse a la de la semana pasada. Y estuvimos hablando cómo piensan cada una de esas generaciones, cómo interactúan, cómo se manejan, y nos dimos cuenta que es necesario traer una aceleración a la vida de nuestros hijos, a nuestras vidas, como le decía Johanna. Cuando comenzamos con todo esto online, nos dimos cuenta que estábamos abordando a los millennials, pero que no estábamos desarrollando material para los más pequeños de la casa o los centennials, y decidimos abocarnos a eso. Patricia aceptó la voz del llamado, Johanna, Gabriela, que también creo que trabaja con ustedes en estos, y hoy no puede estar aquí por el tema del transporte y lo que todos ustedes ya conocen, pero decidieron hacer eso y hemos tenido unas canciones, un material, un video que seguramente usted lo vio al principio, parte de ello, y al final lo vamos a dejar con una de las canciones que estamos trabajando con Iglequip para cerrar nuestra reunión de amigos de hoy. Pero ha sido maravilloso y ha sido desafiante, inspirado en lo que la Biblia dice y que es el fundamento de nuestra fe, y es lo que hoy queremos compartirte. Así que vamos a arrancar de una vez con Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto para mí siempre ha resultado interesante. ¿Y por qué ha resultado interesante? Porque no dice que instruyamos al niño en el camino de Dios. Dice que instruyamos al niño en su camino, en el camino del niño. Ese camino que desde que sale del vientre de la mujer hasta que llega anciano, ese niño tiene que andar. Y nos toca hoy a nosotros poder conectarnos con ellos. Nos toca hoy a nosotros poder tener las mejores herramientas tanto en casa como iglesia para que el niño pueda ser instruido en lo que Dios quiere con ellos. Por eso el título: piensa como millennials, pero enseña como centennials. Es decir, piensa como adulto, pero enséñale en el lenguaje y en la forma del niño. Y para eso quiero que ya entremos en el primer principio que me gustaría desarrollar con ustedes, porque yo anoté aquí, esposa, que hoy una de las cosas que nosotros debemos saber como padres es que somos los responsables de saber para qué Dios nos dio hijos. Nosotros como papá, tú tienes que orarle a Dios y pedirle al Señor que te revele para qué te dio ese niño, que te revele cuál es el camino de ese niño, porque nosotros hemos dejado que en los gobiernos le digan que tienen que estudiar, que tienen que hacer de su vida. Hemos dejado que ellos escojan, y lamentablemente muchas veces escojan mal. Nos hemos impuesto nosotros muchas veces, los padres, por frustraciones, por si no tienes un título no vas a ser nadie, o yo fui ingeniero, tu abuelo fue ingeniero, o yo fui maestro, tu abuela fue maestra, tu tatarabuela se crió con Teresa Carreño y aquí tú tienes que estudiar educación, ¿sabes? O en el caso de la contaduría, y realmente no nos damos cuenta que cada hijo que Dios nos da la oportunidad de educar tiene un camino diseñado por Dios.
y que es mi responsabilidad como padre instruirlo en ese camino. Así que me gustaría que tú hicieras la apertura para después ver qué tiene la muchacha que decirnos. Bueno, lo que yo quiero invitar a cada padre que nos está viendo hoy es que debes buscar a Dios. Es una urgencia personal, pero no, es una urgencia familiar también, porque Dios es el que tiene los misterios en el corazón. Dios es el creador de todo lo creado, el creador de tus hijos, el padre de tus hijos. Es decir, Él antes de ponerlo en el mundo, Él le dio un propósito. Y es lo que vemos en el libro de Jeremías. Antes de que aún fueras puesto en el vientre de tu madre, ya yo te había creado y te había dado propósito para que fueras profeta en las naciones de la tierra. Es decir, necesito conectarme con Dios para que Dios me diga por qué me dio el hijo que me dio y para que Dios me diga cuál es el propósito de ese hijo. Porque ciertamente existen inclusive las pruebas vocacionales, pero que tú tengas una vocación no quiere decir que ese sea tu propósito de vida. Wow. Porque no, entonces fíjense, en mi caso, a mí me gustaba el inglés, me gustaba la matemática, me gustaba el castellano, me gustaba todo, y yo estaba hecha nada cuando tenía que escoger una profesión. Y me voy por la profesión de mi hermano mayor, por el ejemplo, pero no realmente porque yo supiera que ese era mi propósito de existencia. Entonces nosotros podemos hacerlo diferente. Joana, Patricia, nosotros, tú que nos estás viendo allá, los que están en casa, pueden conectarse a Dios para que Dios te diga cuál es el propósito de tu hijo y entonces perfilar las vocaciones de tu hijo para que cumpla su propósito de existencia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, con respecto a lo que está diciendo papá, tienes mucha razón, madre. Yo estuve leyendo todos estos días acerca de ese tema. Lo importante, lo principal es que nosotros como padres reconozcamos cuál es nuestro rol. ¿Por qué Dios me entrega a mí a un niño? Porque Dios me entrega a mis hijos. ¿Qué responsabilidad tengo yo con ellos? Yo tengo que identificar primero cuál es la importancia de mi rol, cómo yo voy a influenciar esa criatura, esa herencia, porque bíblicamente a los hijos se les llama herencia. Entonces, tal cual, pues vamos a colocar un ejemplo, que lo había dicho en el live anterior, de cuando tú tienes una empresa, tú se la quieres pasar a tus hijos y tú esperas que tus hijos sepan qué hacer con ella, que no se pierda, que la hagan crecer, que la cuiden, que la valoren. Entonces imagínate a un Dios Padre entregándote una herencia a ti, qué responsabilidad. Entonces, ¿qué vas a decir tú cuando estés en la presencia de Dios? ¿Qué hiciste tú con tu hijo? Con lo que yo te entregué, con esa flecha que en tus manos podrían ser tu flecha de victoria. O sea, ¿qué hiciste tú? Entonces, cuando tú empiezas a identificar eso, tú dices, no, ya va, yo tengo que conectarme con el Creador, con el que, porque ni siquiera fui yo el autor o la autora, pues, de traer a mis hijos al mundo, sino que fue Él, ¿no? Desde un principio. Entonces, cuando yo identifico eso, me pongo a evaluarme, veo cómo estoy yo espiritualmente y empiezo a reconocer la importancia de Dios en mi vida, en la importancia de Dios en mi familia. Es cuando yo voy a entonces empezar a conectarme con lo divino para saber cómo encaminar a mis hijos, a los que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Wow, poderoso. Sí, bien interesante porque a veces ni siquiera, decimos, me llegó este niño y ahora ¿qué voy a hacer? O sea, no lo busqué o sea, Dios nos los puso allí y allí llegó el niño, ¿verdad? Entonces decimos, en el caso que comentaba la pastora, yo quiero que mi hijo sea, en mi caso, Miguel es ingeniero, yo soy ingeniera, yo quiero que mi hijo herede la herencia de que yo tengo esta empresa y él es el que se va a encargar. Yo no puedo ser tan fría como en decir eso porque tengo que dejarlo que él desarrolle lo que verdaderamente le corresponde a él desarrollar como una persona independiente que se va a convertir, ¿verdad? Entonces yo digo que a veces no estamos preparados espiritualmente para hacer ese tipo de cosas. Y es importante que antes, que le comentaba yo a Pati, lo podemos ver desde el punto de vista de los padres cristianos que quizás ya saben cómo tratar a este niño, pero los padres que están iniciando en esto tienen que empezar, quizás no es que van a ser unos malos padres, pero tienen que empezar como a conocer de Dios para empezar a instruir a ese niño, ¿verdad?
pero tampoco es que, bueno, me voy a instruir, espérame aquí que ya vengo. O sea, pues, hay que hacerlo en familia, ¿me entiendes? Entonces, en el caso que decía de las profesiones, es totalmente cierto. Porque a veces quizás también decimos, bueno, sí, esto es lo que me gusta. Pero cuando empiezas a trabajar en lo que supuestamente te gusta, te das cuenta de que, bueno, esto no me llena. Lo hago bien, pero no me llena. En el caso de mi profesión, yo veo, y lo he dicho en algunas oportunidades, es una profesión muy fría. O sea, llegué, hice una pared, hice un proyecto y se concretó el proyecto y ahí quedó. Hay una canción que recuerdo mucho, que creo que era de Rubén Blades, que eran hablaba de unas personas que trabajaban en una construcción y luego después de eso ni siquiera le daban acceso a entrar a ese edificio. Entonces yo creo que a veces el sentir que de esa persona que trabajó allí es a lo mejor hasta más grande que de las personas que sí tienen el acceso a ir hasta allá, ¿me entiendes? Wow. Es impresionante. Entonces el llamado real es ese que uno, cuando comienzas a conocer de Dios, es ese que sientes que de verdad te llena, ¿entiendes? En el caso que decíamos que bueno, que no soy maestra, no tengo nada que ver con niños, pero cuando empiezas a hacer todo eso y sientes que te llena, Dios te está mostrando ese verdadero rol y esa verdadera profesión en lo que tú puedes engrandecerte tú como persona y enaltecerlo a Él como tu Dios. Wow. Y eso es algo que yo creo que más que decirle, mira, tú vas a hacer esto, hay que decirle, mira, tú tienes que seguir son estos caminos, porque en ese camino es que se te va a revelar lo que verdaderamente tú vas a hacer. Wow. Es fuerte y es tremendo, porque fíjense que lo que yo infiero, ¿verdad?, de lo que las tres están compartiendo, es que para poder instruir a tu hijo tienes que dejar que Dios te instruya a ti primero. Sin que Dios te instruya en tu camino, no vas a poder tener las herramientas para instruir a tus hijos. Me impacta. Me gusta perdón que te interrumpa, que Johanna dice, pero en el camino hay que hacerlo juntos, porque no puedo esperar que Dios me instruya. O sea, que me instruya, pero voy compartiendo de eso de una vez con mi hijo para poder ayudarlo si ya tengo el hijo. Ok. Sí, es que tiene que ser en familia y tenemos que hacerlo juntos, ya que, como decía la pastora, una cosa que es que tú tengas una vocación, la vocación de pintar, la vocación de cuidar árboles, y otra cosa es que sea el camino, el propósito por el cual Dios te trajo aquí a esta tierra. Y me impacta el ejemplo de la herencia también, como el edificio, porque son cosas prácticas, ¿no? Cosas que Dios quiere venir a sembrar esta noche a tu corazón, y que nos muestra que en ese caminar en familia, en ese qué voy a hacer como herencia, cómo voy a tratar, conectarme con mi propósito y no con la vocación. Cuando yo voy de la mano con mi hijo, entonces yo voy a poder instruirlo en lo que el gobierno no está capacitado ni llamado a hacer. Yo voy a poder instruirlo en lo que en los colegios no están capacitados ni llamados para hacerlo. Porque si me gusta que dice instrúyelo, no dice edúcalo profesionalmente. Dice instrúyelo, o sea, dale una instrucción de vida. ¿Y en qué cosas yo creo que hoy Dios nos está llamando a la reflexión y que Él quiere instruirte a ti, que nos estás viendo, para que tú los hagas con los más pequeños de tu casa, con tu centennial? Creo que nosotros debemos instruirlos en la fe, en el propósito. Debemos instruirlo en cuál es su concepto de familia, y debemos instruirlo en la moralidad y en la finanza. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos dejado que los gobiernos, que las instituciones de educación en Occidente hagan eso. Y tú parecieras ver cómo la sociedad en Occidente se está desmoronando, pero tú ves las sociedades como las asiáticas, ves las sociedades islámicas, y ellas estas cosas no se las deja el Estado. Ahí la familia, los padres de la casa son muy radicales en que la fe, el propósito, cómo es el concepto real de familia, papá y mamá, en la vida moral de los hijos y en las finanzas lo hacen en casa. Entonces es nuestro llamado. Yo veo estas cosas y aunque me crié con mis abuelos y ellos buscaron hacer lo mejor del mundo, a mí no me instruyeron en la fe.
Yo tuve que luchar hasta que conseguí la fe verdadera. Pero no es una batalla que mis hijos van a lidiar. Yo estoy instruyendo a mis hijos en la fe. Ellos saben que lo que es amar a Jesús, tener una relación con Jesús. Me impresionó que Cristina ayer, yo vengo y le digo, no, tal persona se va a enfermar, si sigue así. Me dice, no, papá, yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y tiene 5 años. Y entonces cuando queremos hacer la reunión de amigos, la campaña de oración en las noches, Joseph, que ni habla, dice, yolo, Señor, Jesús, y de ahí no sale, ¿sabes? Pero fíjate que hay una instrucción por modelación. Y yo creo que esa es la diferencia, y tú nos puedes hablar un poco de eso, Patricia, como educadora, entre los padres y los maestros, los sistemas, porque un maestro quizás enseña cosas que él no modela con su vida, mientras que papá está en la necesidad realmente de modelar lo que enseña. Claro, sí. Como le estaba diciendo anteriormente, los papás somos la principal influencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a acarrearle a los demás esa responsabilidad, es cuando empieza a haber una distorsión en el aprendizaje de los niños. Nosotros como maestros, sí, estamos en un aula, estamos capacitados académicamente para formar a su hijo en las distintas áreas que nos impone el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, claro, cuando en mi caso, que yo tengo conocimiento desde hace algún tiempo de la palabra, yo sí puedo aplicar ciertas vivencias dentro de mi vida cotidiana y enseñarle a los niños que me han encomendado ciertas cosas y ciertos principios espirituales, ciertos principios morales, por supuesto. Pero entonces hay padres que erróneamente creen que es responsabilidad de los demás. Entonces dicen, no, es que la generación de hoy en día, es que el sistema hoy en día, es que el gobierno, es que los maestros no sirven. Entonces, oye, cuando tú empiezas a entender y empiezas a caminar, gracias a Dios, ustedes tienen un programa como este, que pueden entender y tienen la bendición pues de que nosotros les estamos aconsejando que se instruyan, que conozcan de Dios. Pero aquellos que no conocieron de Dios en ese momento, entonces nos achacaban, nos mandaban para esos colegios. No, es que la parte moral se tiene que encargar la escuela. No, es que la parte espiritual se tiene que encargar la monja de la escuela. Yo no te voy a enseñar a ti eso porque para eso está la escuela, para eso yo pago. Entonces, oye, eso es un problema que hay ahorita, ¿no? Pero gracias a Dios existimos maestros que nos estamos formando en la parte espiritual y que con todo el amor del mundo, con toda la disposición del mundo, empezamos a sembrar esas semillitas en esos niños. Yo siempre, cuando estoy dando clases, e incluso me ha tocado darle clase a mis hijos, siempre hago la parábola del sembrador, pero las aplico al nivel del niño. Entonces, siempre les pongo ejemplos, cosas que yo aprendo aquí en la iglesia, cuando escucho la palabra. Entonces, oye, eso es importantísimo. Cuando yo siento que estoy sembrando pues, en ellos todos los conocimientos que yo he adquirido y que eso va a generar un fruto más adelante. De verdad que es importante que nosotros reconozcamos que nosotros somos los que tenemos ese rol fundamental de educar a nuestros hijos, no los demás, de instruirlos en lo moral, en la fe, cuál es su propósito, cuál es su llamado. Algo que me impactó muchísimo cuando estábamos preparándonos para el live era que, o sea, yo me sentí confrontada, ¿no? Yo decía, Dios mío, yo esto a veces no lo aplico con mis hijos. O sea, yo voy a enseñar a otros papás a sembrar la fe, pero ya va, déjame hacerme una revisión, ¿no? Entonces, leyendo, encontré Deuteronomio 6, donde por segunda vez nos dice cuál es el mandamiento: ama a tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, cuando tú amas primero a Dios, todo comienza por ti. Entonces, es cuando tú comiences a hacerlo, cuando tú empieces a creerlo y a generar esa convicción en ti, es cuando tú se la puedes transmitir a los demás. Primero el padre y entonces después entramos los demás influencers pues, de la sociedad en la vida de nuestros hijos, pues, de los niños, de los demás. Wow, qué tremendo, porque es por modelaje.
es por modelaje. Me impacta eso que comentaba Patricia, porque ella decía que es verdad, cuántos padres no dicen, para eso está la maestra, para eso está la maestra. Y hay cosas que no puede enseñarle un maestro. Académicamente puede mostrárselo, pero no puede impartírselo, porque impartición es algo espiritual que solo el Papa puede hacer. Y temas como fe, como moralidad, como propósito, es una impartición espiritual. Por eso tú que me estás escuchando tienes que dejar que Dios lo haga contigo, porque hay cosas que no puedes dárselas al sistema para que se lo formen a tus hijos. No sé si quieres. Sí, porque por ejemplo en el caso, gracias a Dios, que es el que Patricia es una maestra que siembra el valor, pero lo riega el papá. Pero a veces el papá no lo riega, el papá lo desiembra. Porque ella le está hablando de fe, de creer en la palabra, y de pronto el papá se queja todo el día en la casa, no cree en Dios, reniega. Entonces, claro, el niño se encuentra en esos dos mensajes que son confusos, porque el papá es el que le va a modelar cómo él va a vivir. Entonces, la idea es sumarle a los docentes que tienen valores y principios, sumarles, apoyarlos para que el fruto se dé y no, el niño no esté en ese doble mensaje. Y en la casa es primordial, porque en la casa es donde ellos somos sus superhéroes, somos su guía, somos su referente. O sea, es impresionante, pues, porque hasta a veces yo le digo a Cristina, ¿dónde descansa? Pero tú estás sin chola. Pero, ¿qué le digo? Ya hasta yo me tengo que poner la chola, voy a poner porque lo modelo. No, es que es impresionante, ¿no? Y eso me hace entrar al tercer punto, porque estamos viviendo una temporada aquí en Venezuela y en muchas naciones del mundo donde los maestros se están vengando de los padres. De verdad, yo sé que usted me está escuchando allí y usted sabe que los maestros se quieren vengar de los padres, toda la tarea que mandan, todas las clases que mandan. Yo cuando veo a Cristín que le mandan a hacer unas maquetas así, que unas cosas espaciales, yo digo, pero es que el maestro sabe que eso lo va a hacer es la mamá, no el papá, la mamá. ¿Y por qué la manda? Entonces yo llegué a la conclusión que se están vengando. Pero lo que yo quiero rescatar aquí es que al mamá y al papá que le decían, eso está la maestra, para eso yo pago, le tocó darse cuenta en este tiempo qué clase de hijo es el que le han formado en la escuela. Porque una de las cosas que los papás se están dando cuenta es qué clase de hijo le han formado en la escuela y qué clase de hijo está educando él a través de lo que él le enseña. Así que ha sido un tiempo donde, papá, tus hijos te han visto sacar cuentas, pero te han visto cuando las cuentas no lo sacan. Y créeme que en esta temporada para ellos va a ser más valioso, no que tú le digas que 2 más 2 es 4, sino con qué amor y con qué paciencia tú le enseñas que 2 más 2 es 4. Yo creo que eso va a ser determinante, con qué amor, con qué paciencia, y sabiendo que hay cosas que hoy los papás no saben cómo enseñarlas, búscala en YouTube. Yo creo que uno de los negocios que ahorita cualquier maestro pudiese hacer es tutoriales online de cómo enseñar a los papás a dar clase en casa, cómo enseñarle a los papás a hacer esas tareas que a veces tú ves que las mamás se rascan la cabeza, van por donde la tía, ayúdame, que no sé qué hace aquí, qué podemos hacer con la... Porque eso pasa, ¿verdad? Y cualquier maestro edita que haga eso, se hace millonario. Pero lo que quiero rescatar, papá, es que tus hijos en este tiempo no están viendo que le enseñes que 2 más 2 es 4, que de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar, sino que tú les puedas enseñar realmente con tu ejemplo cómo con paciencia, con amor, con gratitud se puede enseñar cada una de estas cosas. Porque eso pasa, la gente cree que el colegio está para sustituir o para cuidar a los hijos, y nos pasa mucho en la iglesia. La gente en la iglesia cree que Igle-Kids o la iglesia infantil es para cuidar a los hijos mientras el papá recibe la palabra. Y la iglesia infantil no es una guardería,
La iglesia infantil no está para cuidar la palabra, para cuidar a los niños mientras están recibiendo la palabra. No hemos conseguido caso que los niños solamente escuchan de Dios cuando vienen a la iglesia infantil. Pero y siendo hijos de papás que vienen a escuchar el servicio. Entonces los chamitos no escuchan más de Dios hasta el siguiente domingo que vienen a la iglesia infantil. Escúchenos, por favor. La iglesia infantil no está para hacer una guardería. La iglesia infantil está para reforzar lo que tú en casa como cristiano le enseñas a tus hijos, lo que tú en casa le enseñas. Y aprende esto: tus hijos no van a aprender de Dios lo que tú le lees en la Biblia. Tus hijos van a aprender de Dios cómo tú los tratas a ellos y a los que viven contigo en casa. Sí, no es una guardería, pero que nos cuente Patricia un poquito más de este punto, que ella le ha tocado lidiar con Iglekids en persona y en vivo y en directo. No, claro. Bueno, cuando tengo contacto con los niños aquí de Iglekids, sí es verdad, tienen mucha razón, padre. Sí lo traen para acá para que se los cuidemos, pues para que no los interrumpamos cuando ellos están recibiendo aquí palabra. Pero nosotros, paralelamente, allá afuera cuando estamos con los niños, sí dejamos esa semillita, sí les damos parte de la palabra que reciben aquí para que ellos entonces puedan tener un tema de conversación con los papás, porque algo interesante de ahorita comunicarnos nosotros los millennials con los centennials es que tiene que haber una conexión. Tú tienes que buscar cualquier canal de conexión para poder llegarle a ese niño, ¿no? Entonces los papás reciben aquí palabras, sí es verdad, la toman, muchos la ponen por obra, pero entonces ahora tienen un niño que ya empieza a tener una base relacionada con esa palabra que acaba de recibir papá, entonces tienen un tema de conversación también, y entonces vamos como alineándolos allí. Pero realmente los niños van a aprender desde el ejemplo que les dé sus padres en casa, ¿no? Ellos están en una etapa, o es una etapa del crecimiento, pues la parte de imitar, la parte de copiar patrones y eso. Entonces, qué importante sería que todo lo que tú escuchas aquí lo pongas por obra, lo pongas en práctica, y que tu hijo vea que hay coherencia pues entre lo que escucha. Bueno, mi papá me lleva a la iglesia todos los domingos, pero en la casa es otra cosa. Entonces, qué importante es que, bueno, que mientras usted esté recibiendo la palabra, su hijo por el otro lado se le está sembrando una semilla, pero que usted tenga entonces esa conexión ahora con su hijo. Wow. Y es vital porque, mira, los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo desde su niñez. Una de las cosas que la iglesia y muchos padres ignoran o piensan es que el niño va a ser usado por Dios cuando sea adulto. Entonces yo lo estoy yo lo estoy entrenando, lo estoy enseñando para cuando sea adulto el Espíritu Santo lo use. Lo estoy enseñando para cuando el Espíritu Santo, el niño sea adulto, que pueda ser lleno por Dios. Y la Biblia nos enseña totalmente lo contrario, porque la Biblia nos enseña que cuando María llega a donde la mamá de Juan el Bautista, Juan el Bautista siendo un bebé dentro del vientre de su mami, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y brincó dentro del vientre de la mamá, es decir, desde el vientre de su mami fue llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos testimonio de cómo niños Dios los ha usado en señales, Dios los ha usado en milagros, porque tu hijo que tú tienes no es un niño que no pueda tener una relación con Dios. Ellos pueden tener su propia relación con Dios. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es que nuestros hijos tengan su propia experiencia con Dios y no le heredemos una religión, no le heredemos una religión, sino que le dejemos un legado. Y yo quiero que Joana nos cuente un poquito en esta parte, porque Joana llega al ministerio no por ella, no por un familiar, sino por su niño pequeño. A tal punto que quiero que cuentes la anécdota de que el niño hablaba siempre de una maestra, y Joana fue hasta el colegio a ver cuál era esa maestra, y esa maestra no existía. Así que cuéntanos un poco, Joana, porque Joana es testimonio de que un niño sí puede ganarse lleno del Espíritu Santo a su mamá o a su papá o a cualquiera que viva con ellos. Sí, es así. Ahorita que usted había comentado acerca de la edad, yo creo que no hay, no hay una edad estándar en la que digan usted le puede hablar a su hijo de Dios a partir de tal edad.
Así es. Estando aún en el vientre, usted le puede hablar de eso. Y nosotros, en parte de esa instrucción del niño, es cuando estamos en casa, ¿verdad? Es lo que lo hace más fuerte. Porque quizás él llega a la escuela y no es la maestra, no es Patricia, que tiene ya 4 años en el cristianismo y puede decirle, mira, esto es así, esto es así. Porque a veces ellos pueden llegar ya avanzados en conocer de Dios, y cuando se consiguen con esa maestra que lo que quiere es pegar gritos, porque a veces llega mamá, ¿por qué grita tanto la maestra? ¿Entiendes? Entonces por lo menos saben identificar que en su casa no se habla así y porque en la escuela es así, ¿me entiendes? Wow. Entonces en mi hijo de verdad me sorprendió porque no conocía de esto, de que los niños, bueno, pueden intimar tanto así. Y bueno, por cuestiones de problemas familiares, ¿verdad? Mi hijo llega primero acá a la iglesia con mi esposo, con Miguel, y cada vez llegaba, bueno, mamá, pero ¿por qué tú no vas? Y yo, no, bueno, porque yo soy católica. Pero los católicos no van a la iglesia cristiana. No, no van a la iglesia cristiana. Entonces, ok, pasaba el día y chévere, pero yo lo veía muy entusiasmado, que son cosas que uno no ve de niños que asisten a otras iglesias, que lo que hacen es aburrirse, que fastidio, que me quiero salir, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, llegaba Sebastián, ¿sabes que si eres cristiana, si eres católica, sí puedes ir a la iglesia? Yo, sí, ¿por qué? ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, me lo dijo la maestra Rosa. Y yo, ¿la maestra Rosa? Sí, la maestra Rosa me dijo que sí, que tenía que insistir, que tú tenías que que sí puedes, vale, sí puedes ir a la iglesia. Yo, bueno, que está bien. Llegaba el siguiente domingo, ¿vas a ir a la iglesia? No, Sebastián, no voy a ir a la iglesia. Bueno, así fue tanto, pero más allá de decirle que no, yo sentía ya esa cuestión de, oye, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen en esta iglesia? Y llegaba con videos, tomaba videos de aquí de la iglesia, este es el pastor, esta es la pastora, mira cómo cantan, mira cómo bailan. Wow. Y yo, wow, ¿pero qué iglesia es esta? Yo, wow, o sea, sentía como ya. Y entonces él me insistió, y de verdad cuando yo vi la actividad, me entusiasmó más, fue la alegría con la que él quería hacer las actividades. Porque en otras oportunidades, por decir, una fiesta infantil, Sebastián participa, que van a dar un premio, no quiero participar. Más bien aquí estaba entusiasmado a participar, que iban a hacer el acto de Navidad y todo eso. Entonces Miguel me dice, bueno, por favor, si puedes, acompáñalo para que asista a los ensayos. Y bueno, desde los ensayos ya no me volví a ir, me quedé. Ahí la flechó el Señor. Pero cuéntanos la anécdota de que fuiste hasta el colegio. Sí, porque en el colegio yo empecé a participar en el consejo educativo. Y bueno, resulta que ya Sebastián, bueno, que la maestra Rosa me dice que sí, que o sea, todo lo que yo le decía que no, él al siguiente día venía. La maestra Rosa me dijo que sí, o sea, que no es como tú dices, que tú sí puedes, o sea, tú sí puedes ir, porque ya, o sea, ya no hallaba qué excusa darle, y él me insistía que sí, o sea, él sentía ese llamado a que yo tenía que venir para acá. Me imagino que es lo que usted dice, el Espíritu Santo es el que le hacía el llamado, y él siendo otro niño, yo veo que hay niños como que se fastidian muy rápido. Bueno, no voy a insistir más porque ya mi mamá me dijo que no y listo, pues, y es no. Pero era un llamado insistente de que sí, de que. Y bueno, yo fui hasta allá, resulta que la maestra Rosa es la hermana Rosa que asiste aquí a la iglesia, pero yo no daba con la maestra Rosa. Porque la maestra Rosa estaba aquí. Sí, porque la maestra Rosa es de Iglequí, pero le voy a completar la historia porque que fue lo que me quebró cuando tú nos contaste aquí en la Escuela Fundamento que te tocó exponer, que él le dice, mamá, sí puedes ir porque la maestra Rosa oró y su esposo fue, y quiero que sepas que yo estoy orando por ti. Es así. Wow. La maestra Rosa en ese momento, él dice, ella, bueno, me imagino que entre tanta insistencia del niño que ni siquiera ella es su maestra. Él la vio aquí, que ella asistía los días domingos y coincidió de que estaba en la misma escuela, en el salón de al lado. Y entonces él la veía y me imagino que él sentía también como que esta es la persona, ¿me entiendes? El Espíritu Santo le mostraba que ella era el que
que le iba a decir, ¿me entiendes? Con que en ella podía aferrarse. Entonces, todos los días, de hecho hablando con Rosa luego, me dice, no, él me buscaba, empezaba, no me decía de una vez, mira, mi mamá tal cosa, pero empezaba, maestra Rosa, baja el domingo. Entonces la maestra Rosa me imagino que veía como que él quería conversar y empezaba a decirle, no, bueno, sí, pero dile tal cosa, dile que sí puede. Y ella le dio ese testimonio a él, mira, yo oré para que mi esposo fuera y él fue. Entonces, y de verdad, eso que usted dice del niño que comienza a orar, yo digo que eso es fundamental, porque los hacen, más allá de que uno le diga la oración, bueno, repite conmigo, ese aprender a orar del eso es algo mágico, porque exacto, el corazón de un niño es demasiado puro. Todo lo que salga de esa boca de ese niño es porque realmente lo está sintiendo de corazón. Wow, fíjate qué tremendo. Para los que no saben, Sebastián tiene 9 años. ¿Cómo la oración de un niño de 9 años, lleno del Espíritu Santo, hizo que su mamá pudiera conocer al Señor y conocer todo lo que hacemos y ahora ser parte de eso? Así que no subestimes a tu hijo, no subestimes al pequeño que tienes en casa, instrúyelo, fórmalo en lo que el Señor tiene con él, fórmalo en la fe, velo, hazlo partícipe. Ningún tema con el Señor es lo suficientemente complicado como para que los niños no lo sigan. De hecho, date cuenta, Jesús enseñaba de una manera tan espectacular el reino que los niños se le acercaban. Pero los discípulos cabezones era lo que decían, esto es muy profundo para estos niños, vamos a apartarlo del Señor. El Señor está interesado en que la relación que tú tienes con Él, tus hijos también puedan tenerla. Quisiera que pudieras ir ya cerrando ideas, esposa, una palabra para todas esas madres que también están allí. Es nuestra oportunidad en este tiempo en donde nos ha tocado educar, en donde nos ha tocado involucrarnos más con nuestros hijos. Es nuestra oportunidad de conectar nuestra generación con la generación de ellos, porque como dijo Patricia, ellos son nuestra herencia, por cual hemos de dar cuentas, y también son las flechas que nos harán llegar más lejos, porque ellos van a ir más lejos que nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros, si ellos son nuestras flechas, nosotros entonces tenemos que ser ese arco que sepa impulsarlos para llegar más allá. Entonces te invito a que no te impacientes y que le pidas paciencia y sabiduría al Espíritu Santo, porque las metodologías de enseñanza de antes no son las mismas que de ahora. Y ahora a veces, antes a uno le alaban el peladiente, como quien dice, oh muchacho, un lepe, o lo gritaban. Ahorita tú le haces eso a un niño y lo que vas a hacer es desconectarte totalmente de decirle que es bueno estudiar y educarse. Ese niño va a decir, cuando pueda voy a dejar de estudiar porque esto es una tortura, China. Entonces te invito a renovarte en el espíritu de tu entendimiento para que puedas entonces proyectarte con ellos y apoyarlos a que ellos logren su propósito. Y vamos a trabajar de la mano con los educadores, vamos a hacer esas personas que manden niños que agreguen valor a sus colegios, que agreguen espiritualidad a sus colegios. Estamos enviando a nuestros evangelistas, a nuestros pastores, a nuestros profetas, mínimo, chiquitos, pero el hecho de que esté mínimo la proporción no quiere decir que no sea como una vacuna, que no tenga la potencialidad de una vacuna. Recuerden que la vacuna es el virus en mínimo, pero tiene la potencialidad de crear inmunidad. Entonces es entender, y si nosotros logramos entender lo que tenemos en nuestras manos, si nosotros logramos que esto que el mundo ha querido usar, que son los jóvenes y los niños para destrucción, está en nuestras manos para salvación del mundo. En estos días vi una película, ¿cómo es que se llama? La que yo te pedí que viéramos, Tomorrowland. Espectacular. Decían que el fin del mundo llegaba porque la gente ya le habían pronosticado el fin del mundo, y las personas, en vez de trabajar para revertir el pronóstico, se entregaban, porque si ese es el destino, me entrego. Pero nuestros niños tienen sueños contenidos en ellos,
que son la eternidad de Dios puesto en ellos. Ellos son la creatividad y nosotros somos la visión. Entonces creo que juntos podamos crear ese Tomorrowland, que mañana va a ser un día de salvación. Mañana vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Entonces estamos trabajando y invitamos a nuestras docentes y a nuestras especialistas de Igle Kids. Estamos enviando materiales, estamos trabajando con esos niños que están en casa. Aprovecha esos materiales. No es una religión, no es una tarea. Aprovecha porque ellos son entendidos. Yo se lo puse a Cristín una sola vez y yo dije, ¿será que esta niña entiende? Y rapidito, Cristín, porque rápido, ellos están como unas esponjas dispuestos a aprender lo que tú le estás modelando y a aprender lo que tú le estás enseñando. Vamos a trabajar de la mano para que las generaciones no se pierdan, sino que más bien crezcan con nosotros y el día que nosotros nos toque partir, ellos queden como el legado en esta tierra de que lo que hicimos no se perdió, que el edificio que ella construyó no se perdió, sino que lo van a disfrutar por generaciones, porque lo que estamos haciendo es un legado y ese legado nadie nos los va a poder derrumbar y ese legado nunca nadie nos los va a poder quitar. Wow, poderoso, poderoso. Muchachas, para despedirnos, díganle a toda la gente sus redes, cómo se contactan con Igle Kids, todo lo que puedan allí compartir. Ok, les voy a hacer una invitación. Síganos en Instagram por @IgleKid, sin S al final. Nos van a seguir, ahí vamos a estar colocando semanalmente, es más, diariamente, estamos colocando material para los niños, material para los padres también, para que se los hagan llegar a sus niños al nivel que usted desee. Entonces la invitación es esa, conéctese a nosotros a través de Igle Kids y hagan las asignaciones, porque realmente más que una semilla, hasta usted va a aprender. Hasta usted va a aprender de todas esas actividades, porque vamos alineados también con la palabra que estamos recibiendo semanalmente de nuestro Padre Espiritual. Entonces me parece que es importante que entonces en la familia se maneje el mismo tema, pues el mismo mover en ese sentido. Sí, también es importante el acompañamiento de los padres con los niños allí de la mano. Más que estar sentado en un lado de ellos, hacer la actividad juntos. Eso los va a reconfortar bastante porque, bueno, va a decir, bueno, mi papá tiene este tiempo para mí, estamos aprendiendo juntos. Lo enseñas a buscar en la Biblia, a investigar, a que luego él solo pueda hacerlo y se sienta nutrido de cada una de las palabras que reciba. Wow, amén. Ya saben, acompañamiento. Quiero cerrar con esto. Los millennials nos gusta mucho una película que se llama Matilda. Quizás muchos la han visto, Matilda, con Danny DeVito. La niña era tímida. Sabes que hay una escena donde ella baila. Ella no podía hacer esa escena, ella se aterrorizaba hasta que ella ve que todos los que estaban detrás de cámara, productor, director, todos comenzaron a bailar y comenzaron a hacer prácticamente el ridículo detrás de cámara, y eso le generó a ella la confianza para que ella pudiese hacerlo. Lo mismo con nuestros hijos. Papá, involúcrate con ellos, baila con ellos, ríe con ellos, haz el ridículo con ellos, porque vas a tener niños seguros. Vas a tener niños con autoestima que no van a ser manipulables. Así que quiero bendecir tu vida y ahora declarar que el Espíritu de Dios te va a dar favor, te va a dar gracia, te va a dar sabiduría para que puedas conectarte con los más pequeños. Que tú vas a educar niños y que vas a instruir a pequeños profetas, pequeños apóstoles, pequeños maestros, pequeños pastores y evangelistas que estamos mandando al colegio. Ten en cuenta esto, tú no estás mandando un niño a que te lo eduquen, tú estás mandando pequeños apóstoles, pequeños maestros, pequeños pastores, pequeños evangelistas. Yo me uno a esa revelación que le diste ahora a la pastora de la casa, Señor, y creemos que cada persona que está conectándose con esta palabra va a poder instruir a su hijo en eso, y tenlo por seguro que el pecado no los va a hacer apartarse cuando crezcan, que el pecado no los va a hacer apartarse cuando sean unos ancianos, y que van a ver el favor y la gloria de Dios. Por eso te vamos a dejar ahorita con una de las canciones de Igle Kids, para que te pongas a bailar con tus hijos, te pongas a cantar con ellos, y no te dé miedo a hacer el ridículo, porque quizás para ti es hacer el ridículo, para ellos es la gota de confianza que les va a subir su autoestima. Te amo, te bendigo, nos vemos el domingo. Esto es Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Bendiciones. Chao, 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 chao. Y Daniel, vamos. Me llamaste a mí,
¡Wow! ¡Cuánta inteligencia y sabiduría! Nos importan tú y los tuyos. Estamos contigo a un clic de distancia. Eres parte de la gran familia de Dios, un embajador del cielo en esta poderosa visión. Juntos podemos más. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia.